¿Qué tal? Muy buenas noches. Soy el doctor Galo, saludándolo nuevamente en este martes de nutrición ortomolecular. Ya hemos avanzado un poquito más en el curso, por más de la mitad, y este tema que nos toca hoy revisar es realmente muy importante, ya que el intestino, en especial la función de absorción y procesamiento de los alimentos, tiene una repercusión muy importante sobre el resto de los órganos. Se ha visto en los últimos años una relación entre la microbiota, que es la flora intestinal que se encuentra en el intestino, con enfermedades crónicas como demencia, en especial Alzheimer, como diabetes, mellitus y cáncer. Es decir, tenemos pues una buena relación entre mantener la función intestinal y la salud y la longevidad. Entonces vamos a comenzar con esta plática de salud gastrointestinal y para iniciar, bueno, tenemos que eh, hablar sobre lo que es el sistema digestivo, que uno pensaría que solamente es el tubo desde el esófago hasta el ano, pero en realidad comienza mucho antes, en la boca, que es rica, ¿verdad?, en la sensibilidad ante el sabor. El olfato también tiene mucho que ver con las funciones digestivas y por supuesto el cerebro que pues nos alerta precisamente sobre la necesidad de ingerir ya sea alimentos o bebidas para hidratarnos, que también es muy importante. Dentro de las funciones básicas, pues tenemos en la boca precisamente la producción de saliva y la producción de tialina, que es una enzima muy importante, y la amilasa, que pues nos va a comenzar a procesar los alimentos para que puedan ser mejor tolerados por el resto del aparato digestivo y la absorción de nutrientes sea mucho más fácil. Entonces, la primera función de salud gastrointestinal es precisamente estimular una buena salivación. ¿Cómo lo hacemos? Pues mediante la hidratación adecuada y en caso, en algunas patologías, como enfermedad de Sjögren, por ejemplo, pues es necesario suplementar con algún tipo de saliva artificial, pero pues hay otros muchos trucos que se pueden utilizar, como poner un poquito de limón, ¿verdad? Sí, o algún cítrico para estimular precisamente las glándulas salivales. Después tenemos lo que es el esófago, que es un tubo que conecta la cavidad bucal con el estómago y nos ayuda precisamente a transferir ese alimento para que pueda hacer la digestión tanto mecánica y química, en especial la producción de ácido clorhídrico, y de esa manera comenzar a destruir o más bien procesar los alimentos hasta partículas más pequeñas que puedan absorberse en el resto del intestino. Una de las cosas que también es importante mencionar es que en el estómago se produce un factor llamado factor intrínseco que es esencial para la absorción de la vitamina B12. Muchas veces cuando envejecemos, cuando tenemos malos hábitos de alimentación, de salud, estamos estresados o consumimos muchos fármacos, por ejemplo, antiácidos o inhibidores de la bomba de protones como el omeprazol, o tenemos alguna enfermedad crónica como diabetes, dejamos de producir una buena cantidad de enzimas y este factor intrínseco también se deja de producir de manera importante. Por lo tanto, se pueden dar complementos de vitamina B, sí, por vía oral, pero la B12 en especial, yo la recomiendo siempre que pongan un reforzamiento por vía intramuscular mensual, entre 1000 y 10,000 microgramos por mes. Que mucha gente lo hace ya de rutina. La vitamina B12 es esencial también para la producción de glóbulos rojos, por ejemplo. Hay un tipo de anemia llamada anemia megaloblástica. También es necesaria para el sistema del sistema nervioso central, obviamente, y es uno de los nutrientes también básicos para el resto del intestino.
por mencionar algunas de las funciones. Después tenemos el intestino delgado, donde se lleva a cabo la absorción de la mayoría de los nutrientes. Y aquí, tanto el hígado como el páncreas vierten ciertas enzimas que nos van a ayudar a la digestión. Por ejemplo, el hígado se produce la bilis y a través de la vesícula biliar se almacena. Y cuando ingerimos un alimento rico en grasa, la bilis hace que se procese mucho más fácilmente. Además, ayuda a la absorción de sustancias grasas como la vitamina D y el omega 3. Entonces, desgraciadamente, cuando se retira la vesícula biliar, muchas veces no les dicen que es necesario sustituir esa función, porque pues la gente sí continúa con problemas digestivos muchas veces y ahí podemos emplear colagogos o sustancias que nos ayuden también a mejorar la digestión de las grasas. Por ejemplo, el cholal, que es uno de los que más utilizo. Y en el caso del páncreas, pues ahí se secretan enzimas como la amilasa, la lipasa, la ácida pancreática, que nos ayudan a digerir precisamente los carbohidratos o las grasas que nos alimentan. El páncreas, uno de los factores protectores más importantes es el manganeso, para que lo tengan en mente, y el otro es el selenio. Después viene el intestino grueso, que comienza en una porción, normalmente del lado derecho del individuo, el ciego, donde pues se lleva a cabo una absorción de vitaminas y agua. Este colon, bueno, tiene una porción ascendente, una transversa y una descendente, y después un sigmoides y el ano, donde pues finalmente eliminamos los desechos mediante la defecación. ¿Ok? Desgraciadamente esta es la porción que más sufre de trastornos cancerígenos, porque pues tenemos malos hábitos también, un estreñimiento crónico que mucha gente lo sufre, tenemos divertículos, hay una lenta eliminación de sustancias tóxicas y de metales pesados, alteración de la flora intestinal, etcétera, etcétera. Todo esto va a comprometer la función gastrointestinal, que decíamos es uno de los principios básicos para la salud y la longevidad. El intestino está considerado actualmente como el segundo cerebro, y esto es debido a los últimos estudios que se han hecho sobre la microbiota y sus funciones, tanto a nivel de la producción, por ejemplo, de vitaminas como la vitamina K, como el metabolismo de muchas de las hormonas, sustancias enzimáticas, eliminación de metales, de sustancias tóxicas, la misma función pancreática, etcétera. Entonces, consideremos el intestino como un órgano muy, muy importante para nuestra salud y es lo primero que deberíamos hacer al tratar a un paciente de manera integral. Ahora, ¿qué podemos hacer entonces para mantener la salud gastrointestinal? Hay varias observaciones que hay que tomar en cuenta. Primero decíamos la producción de saliva, hidratarnos bien. Hay que masticar adecuadamente y lentamente cada uno de los bocados que llevemos a la boca. Normalmente se recomienda entre 12 y 20 masticaciones por cada bocado. Si es diabético o tienes alguna enfermedad crónica inflamatoria, se recomienda entre 25 y 30 veces hacer este proceso. Todo esto es con la finalidad de que se mezcle bien el bolo alimenticio con la saliva y de esa manera iniciar todo el proceso de digestión. Hay que estimular la producción de jugos gástricos. Por ejemplo, aquí muchas enzimas digestivas, el ácido clorhídrico, por ejemplo, también se ve afectado por medicamentos, por problemas crónico-degenerativos, por estrés, etcétera, y vamos perdiendo esa capacidad de producción tanto de enzimas como del moco protector en el caso de la pared estomacal, y así como de bilis y jugos pancreáticos. Entonces, ahorita vamos a revisar algo de eso. Luego, el tercer principio es un buen peristaltismo. Hay que evitar al máximo el estreñimiento, reforzar los músculos del tubo digestivo. Muchas veces los alteramos
el sistema nervioso y el sistema muscular digestivo con el uso de laxantes de forma crónica, que hay gente que ha tomado décadas laxantes y finalmente pues estas terminaciones pues ya no son funcionales y muchas veces es mucho más difícil eliminar este estreñimiento, esta impactación, ¿verdad? O constipación crónica. Hay que estimular también la secreción de bilis, decíamos, para la absorción de sustancias grasas como la vitamina D, los omega 3, eliminar toxinas. Hay que mejorar la función pancreática. Yo a todos mis pacientes los tengo también con enzimas digestivas, ya que la gran mayoría tienen una deficiencia tanto por la alimentación como por el estilo de vida. Una pared intacta y altamente selectiva, y esto tiene mucha importancia, sobre todo durante la infancia, ya que si no está bien nutrido el bebé o es expuesto a alimentos agresivos, pues sucede algo que se llama hiperpermeabilidad intestinal, que finalmente, como su nombre lo dice, va a permitir la entrada de macromoléculas, de parásitos, de sustancias tóxicas, muchas veces que exageran la respuesta inmunológica y que pueden no manifestarse en ese momento. Por ejemplo, pueden no tener dermatitis o una reacción inflamatoria importante, pero años después se expresa como enfermedad articular degenerativa, como diabetes, como demencia, como colitis crónica, úlceras, cáncer, etc. Entonces, es importante que de pequeño se lleve a cabo un plan de salud intestinal. Y el séptimo principio, pues, es una flora intestinal adecuada con los llamados probióticos, que en nuestro tubo digestivo viven más o menos 100 trillones de esas bacterias, superan con mucho los millones de células que tenemos en nuestro cuerpo, pero estos probióticos ayudan a mantener las defensas, a producción de hormonas y producción y el balance también del sistema inmunológico. Eh, ¿Cuáles son los síntomas de un mal funcionamiento gastrointestinal? Bueno, pues ustedes los conocen muy bien, desde el estreñimiento que ya mencioné, distensión abdominal, exceso de grasa, falta de apetito, un ardor epigástrico, sensación de llenura, gases, intolerancia a ciertos alimentos, un antojo de azúcar, que esto también es una falta también de ciertos nutrientes, por ejemplo, de vitamina C, o también nos puede indicar una patología que yo les invito a que lean un poquito más sobre candidiasis crónica, que es una causa muy común de enfermedades crónico-degenerativas. Hay un libro en especial que les recomiendo que se llama Candidiasis crónica de Carla Cervera, que es una autora española de nutrición automolecular, y donde nos habla precisamente de esta patología como fuente principal de la enfermedad humana, sobre todo la fatiga crónica. En fin, hay muchas manifestaciones y entonces para ayudar a estas personas que sufren de una disfunción gastrointestinal importante, podemos establecer un plan que se llama Plan de las 4 R's, que es una rehabilitación gastrointestinal. Dentro de la primera, pues es remover, es decir, remover todas las toxinas, todos los elementos dañinos, precancerígenos, eliminar el estreñimiento, los microbios de alimentos que no se toleran. El segundo es reemplazar precisamente las enzimas, el ácido clorhídrico, bilis, que también se ha visto mermada. El tercero es repoblar la flora intestinal, es decir, el uso de probióticos. Y la cuarta es reparar la pared intestinal. Entonces, lo primero es remover, es decir, eliminar el estreñimiento. Porque no solamente eres lo que comes, sino también eres lo que no eliminas. Y si este es su caso, bueno, podemos utilizar ciertos productos, por ejemplo, la fibra, o podemos utilizar remedios también fitoterapéuticos, por ejemplo, la cáscara sagrada, espágula, que se usa mucho en laboratorios, ¿verdad? Sí, y en las farmacias, la raíz de ruibarbo o la hoja de cera. Ahí vienen las dosis
para que ustedes las puedan tomar. Si es posible, pues ir agregando poco a poco, pero es bien importante que también se consuman con una alta cantidad de líquidos, de agua pura. Si es un agua alcalina, pues es mucho mejor. Nos ayuda también a neutralizar toda esa acidez celular que estamos sufriendo todos los días y tomar entre 2 a 3 litros de agua. Y esto se puede agregar también en caso de, por ejemplo, dolores de cabeza, calambres, tensión muscular, cólicos menstruales, hipertensión. Esto nos habla de que estamos crónicamente deshidratados. Y además de la disfunción gastrointestinal, decía, se puede reflejar en el sistema nervioso. También esto nos habla, estos síntomas que mencioné anteriormente, de una deficiencia importante de potasio y de magnesio. Entonces ahí nuevamente hay que hidratarse bien y consumir al menos 400 miligramos de citrato de magnesio y 400 miligramos de potasio. Muchos de los pacientes que vemos en la práctica clínica tienen deficiencias de estos dos elementos y cursan con hipertensión arterial, con arritmias, con trastornos del sueño, irritabilidad, etcétera. Y todo esto se logra controlar mediante el magnesio y el potasio. ¿Sí? Entonces mencionábamos que uno de los primeros pasos es eliminar las toxinas y mejorar el estreñimiento. Dentro de ellos tenemos pues la fibra. La fibra puede ser soluble o insoluble. La fibra insoluble se elimina íntegra por lo que aumenta la motilidad del intestino. Es decir, evita el contacto de los carcinógenos sobre el colon. Esto es muy importante, sobre todo si se consume una dieta muy ácida o alta, por ejemplo, en embutidos, en carnes, en alimentos procesados, etc. Es utilizada en el tratamiento y prevención de la constipación y enfermedades diverticulares y se encuentra en cereales y derivados integrales también. En la fibra soluble, en cambio, pues forma gel en contacto con el agua, reduce la absorción de grasa, glucosa y sales biliares. Por lo tanto, nos ayuda a las hiperlipidemias, nos ayuda al síndrome metabólico, a diabetes mellitus y a alteraciones que cursan con trastorno de absorción intestinal. Actúa como un cofactor de protección frente a enfermedades cardiovasculares, diabetes, cáncer de colon y nos da esa sensación de saciedad, siendo un elemento importante, por ejemplo, para reducción y mantenimiento del peso. Lo encontramos en muchas fuentes, avena, cebada, legumbres, frutas, verduras, etc. La idea no es que se llenen totalmente de estos alimentos, sino que al menos vayan consumiendo diferentes tipos de estas fuentes de fibra y de esa manera obtener el mayor provecho. Entonces, dentro de los elementos que usamos, pues está la fibra natural. Esta me gusta mucho porque se disuelve totalmente. Esta la uso alrededor de 30 gramos por día. Es totalmente natural y nos ayuda a remover esas toxinas y esas células precancerígenas, ¿verdad? Y los metales pesados, etcétera. Entonces, pueden utilizarla con mucha libertad, tanto en niños como en adultos, ¿verdad? Debemos fomentar la salud gastrointestinal. Otro de los principios que mencionamos era remover los microbios, es decir, se pueden remover bacterias, hongos y parásitos. Solo que aquí le hago la observación de que si quieren eliminar, por ejemplo, la cándida, esta cándida se pega o se amarra, mejor dicho, al intestino con unas extensiones que posee y de esa manera es muy difícil sacarla de nuestro organismo. Cuando se da un antimicótico, tipo nitatina, tipo fluconazol, etcétera, pues obviamente esta cándida muere, al igual que el resto también de la población ahí microbiótica, pero cuando muere sucede una liberación masiva de toxinas, lo cual crea un estado parecido al shock tóxico que se llama reacción de Herxheimer, y esto se presenta con fiebre, con malestar, con náusea, vómito, deshidratación, escalofríos, ¿ok? Un estado muy tóxico que puede llevar inclusive a la hospitalización. Entonces, ¿qué se recomienda? Ir eliminando gradualmente la cándida, matándola
por decirlo de alguna manera, eliminando alimentos, por ejemplo, como los lácteos, que le gustan mucho al hongo, como los azúcares, los alimentos procesados, las frituras, etcétera. Entonces, el pan, por ejemplo, pan refinado, todos los alimentos que puedan favorecer el crecimiento de este hongo. Después de un mes ya podemos eliminar, ya sea de manera natural, por ejemplo, aquí se puede utilizar semillas de papaya, se puede utilizar el clavo, el ajo, el jengibre o el tomillo como elementos que nos van a desparasitar, por mencionarlo de alguna manera, y pueden ayudar a eliminar esa carga. Lo ideal es tomarlos 30 minutos antes del desayuno y un mínimo de 10 días. ¿Ok? El otro, pues obviamente, otro principio pues, es remover los alimentos dañinos, todo lo que sabemos que nos causa inflamación del tracto digestivo, que nos causa malestar, pues debemos ir identificando. Y esto se puede hacer mediante una dieta de eliminación. Es decir, vamos a ir quitando alimentos, ¿verdad? Para ver si nuestros síntomas van mejorando, sobre todo, por ejemplo, el reflujo, la gastritis, la distensión, la producción de gas, etcétera. Y luego de un cierto tiempo, que más o menos en promedio son 6 meses, ir agregando uno a uno hasta ver cuál de ellos podemos quedarnos y cuál no. Si ustedes no quieren batallar tanto, hay exámenes específicos para ver cuáles son los alimentos que podemos utilizar de manera óptima y diaria, cuáles alimentos no debemos utilizar constantemente y cuáles definitivamente eliminar. Hay ciertas pruebas, yo la que más uso se llama el CAT, ALCAT, ALCAT Test, y es una prueba que coteja más de 250 alimentos. Hay pruebas para fármacos también, ¿verdad? Sí, o para alergenos del medio ambiente, etcétera, pero para alimentos esta prueba es muy, muy específica y nos da una idea de cómo existe una hiperreactividad ante determinados productos. Otro principio decíamos reemplazar. Aquí hay que reemplazar, ¿qué? Pues las enzimas y repoblar con, por ejemplo, con probióticos como los lactobacilos. Ahí están de su lado derecho, cuáles son los más utilizados. Y es preferible, y aquí está uno de los tips, que el probiótico, perdón, contenga vitamina C y selenio. Esto es con la finalidad de mantener la rehabilitación del sistema inmunológico. Esto lo vamos a utilizar, pues, por lo menos durante 2 semanas para repoblar el sistema digestivo. Idealmente, bueno, vamos a hacer intervalos para que también la flora intestinal no se altere de manera total, ¿verdad? Tanto no hay que exagerar en el uso de probióticos, como tampoco dejar que se vuelva a repoblar de bacterias malas, por mencionar de algún tipo. Y el último, pues, es reparar que pues, la pared intestinal, recuerden que es muy sensible, cada 5 días se está renovando la mucosa intestinal, somos sujetos de inflamación crónica, de alergias, de alteraciones inmunológicas, etcétera, etcétera. Y aquí podemos utilizar para reparar uno de los mejores, pues obviamente es la glutamina, que la usamos a dosis, normalmente yo le doy 1000 miligramos 2 veces al día como reparador intestinal. Aunque la glutamina, ustedes lo conocen comercialmente como Sucrol, por ejemplo, que se utiliza como estimulante, es un neurotransmisor estimulante, es decir, para el sistema nervioso es excelente, también para los desgarros musculares se utiliza mucho, para los dolores deportistas, pero en este caso es un reparador intestinal, un nutriente básico para ellos. Y también la sábila fresca, 1 onza 2 veces al día, nos puede ayudar a mejorar el proceso de reparación. Por supuesto, los omega 3, el zinc, la vitamina D, el calostro también es un reparador intestinal, los beta-glucanos, todos estos nos ayudan a regenerar la pared intestinal, que eso es muy importante. Recuerden que esto es un continuo ciclaje o reciclaje
de todos estos elementos y se necesitan hacerlo de manera constante. Les decía que para remover microbios también se puede utilizar el ajo. Este garlic, perdón, me gusta mucho usarlo en pacientes, por ejemplo, con detoxificación hepática, pacientes que vamos a desintoxicar el intestino, pacientes con hipertensión arterial o en aquellos que tienen algunas alteraciones del sistema inmunológico. Hay 4.200 microgramos de alicina y es uno de los mejores que hay en el mercado. Se puede reemplazar también con las enzimas digestivas. Perdón, se fue. Con las enzimas digestivas del betagés. Ahí tenemos la betaína, que estimula la producción de ácido clorhídrico, la proteasa, para ayudar a la digestión de proteínas, lactasa, en el caso de los que son intolerantes a la lactosa, papaína, ¿verdad? Que también es un antiinflamatorio muy importante, y la pectina, que es un quelante natural. Entonces les decía que de esto yo les doy una tableta con cada alimento o 9 tabletas al día en el caso de los pacientes con cáncer, por ejemplo, que están en quimio, radio, etcétera, y en quelación también, porque nos ayuda a poner en evidencia a las células cancerígenas y de esa manera el sistema inmune puede ayudar a destruirla. Bueno, otra de las cosas es repoblar nuestro tracto digestivo, y de esto hablamos sobre la microbiota. Vean, es más o menos 2 kilogramos lo que pesa nuestra microbiota. La mayoría vive en el tracto gastrointestinal. La superficie total del tracto gastrointestinal es 400 metros cuadrados. Estas bacterias son muy pequeñas en relación a las humanas y si las juntáramos darían la vuelta al mundo hasta 2 veces. Entonces imaginen ustedes el universo que hay de esta microbiota y la importancia que se tiene en nuestro cuerpo, ya que la microbiota pues nos coloniza desde el momento mismo del nacimiento a través del canal del parto e invade todas las cavidades y superficies de nuestro cuerpo. Dentro de la microbiota está dominada por 5 familias, habitualmente Firmicutes, que están aquí abajo en el centro de la diapositiva, bacteroides, actinobacterias, proteobacterias y verrucomicrobios. Es un ecosistema muy interesante y que nos defiende de muchas de las bacterias que si no tuviéramos esta microbiota, pues muchos moriríamos de sepsis o de algunas alteraciones metabólicas. Por ejemplo, hablamos de la simbiosis intestinal o la simbiosis de nuestras bacterias buenas, ¿verdad? Así, con nuestro intestino. Y existe también la disbiosis intestinal, es decir, el desequilibrio de las comunidades de microorganismos de la microbiota. Esto se manifiesta como obesidad, síndrome metabólico, intestino irritable, enfermedad celíaca y muchas otras enfermedades crónicas degenerativas. Entonces, la recomendación es hacer una buena dieta, un buen plan de ejercicio, no abusar de medicamentos. Los medicamentos, recuerden, son para los pacientes, no son para los médicos. Los médicos no tomamos medicamentos, no tomamos antiinflamatorios de manera exagerada, y todo esto va a mantener el equilibrio de la microbiota y vamos a tener menos complicaciones por el tracto digestivo y a nivel metabólico. Alimentos probióticos naturales, tenemos el yogur, la kombucha, que es un tipo de té negro fermentado con soya, aceitunas y encurtidos, el queso crudo, el tempe, que es soya fermentada, chucrut, que es col fermentada, kéfir, que son los búlgaros famosos, el kimchi, que son vegetales fermentados, miso, que es una pasta, y microalgas, por ejemplo, la clorela.
Entonces, si ustedes tienen la oportunidad de ir consumiendo estos elementos por lo menos 10 días al mes, pues es excelente, ya que esto nos va a ir mejorando la microbiota, la flora intestinal y sobre todo el metabolismo. También se puede utilizar lactobacillus. Aquí tenemos el Acidophilus plus. Y de esa manera que tiene 2 billones de lactobacilos. Y podemos utilizarlo también cuando lo ideal es que sea antes del desayuno, por lo menos. Y de esa manera podemos sacarle un mayor provecho o con el desayuno para que pueda sobrevivir el mayor número de estos probióticos. Y reparar que este es uno de mis favoritos, el Aloe Vera Plus, de 1 onza 2 veces al día, de un concentrado de aloe. El aloe era uno de los secretos de Cleopatra para mantener la piel sana y bella durante la noche, junto con una vitamina E y C. Podemos hacerlo, pero en este caso les quita mucho de los problemas gastrointestinales y estabiliza la función de reparación intestinal, tanto intestino delgado como intestino grueso. Obviamente los omega 3, recuerden que la dosis ponderal es de 20 miligramos por kilogramo de peso. Normalmente yo les doy 3 gramos al día que contenga eicosapentenoico y docosahexaenoico. Se usa como antiinflamatorio, reparador intestinal y obviamente todas las funciones que ya conocen de los omega 3. Y el zinc quelado, vamos a darle 15 miligramos en la mujer y 30 miligramos en el hombre. No solamente mejora la función inmunológica, sino también es un reparador muy importante de la mucosa intestinal. Entonces, el zinc es necesario tanto, por ejemplo, para la función de la insulina, para mejorar la función muscular, para mejorar el sistema inmunológico, la reparación de la piel y en este caso también para la microbiota. El complejo B, también decíamos que la B12, de preferencia por vía intramuscular, pero una de las cosas es dar todos los elementos de la vitamina B, como la tiamina, que es la B1, la riboflavina, la niacina, que es indispensable también para activar los mecanismos de producción energética y mejorar la función gastrointestinal y cerebral. La B6, que ustedes la van a encontrar en todas las reacciones bioquímicas prácticamente en nuestro cuerpo, el ácido fólico, ácido pantoteno. Y contiene también, pues, algunos lipotrópicos como la colina e el inosina. Y la vitamina D, que no debe faltar, mínimo 2,000 unidades por día. Yo a los pacientes les doy entre 5 y 10,000 unidades, dependiendo del nivel que se tengan. Es importante medirlo en sangre, como 25 hidroxivitamina D, porque en este momento que tenemos del coronavirus, pues es un factor también determinante, no solamente para la infección, sino para la expectativa de vida. El mantener un buen nivel de vitamina D es esencial para nuestro sistema inmunológico. En resumen, pues debemos mejorar nuestra salud gastrointestinal, primero con un estilo de vida saludable, tomar abundante agua, si es un agua, les decía, de filtro, ¿verdad? Sí, pura, alcalina de preferencia, etcétera, que no tenga metales pesados, etcétera. Evitar tomar líquidos con las comidas. Aquí, muchos de mis maestros dicen que las dos bebidas permitidas es la cerveza y el vino. Todo lo demás disminuye la producción de ácido clorhídrico y disminuye también la absorción de nutrientes. Entonces, si van a consumir algo, háganlo antes de comer, una media hora o 1 hora después de haber comido. Hay que hacer una dieta de eliminación que ya mencionamos, sobre todo productos que ya conocemos que pueden generar respuesta inmunológica exagerada, que, por ejemplo, aquellos que contienen gluten, o el trigo, avena, centeno, cebada, etcétera, huevos, lácteos, algunos cítricos, mariscos, productos de soya, obviamente el alcohol, café, azúcar refinado, todo esto hay que irlo eliminando y van a ver cómo va a mejorar bastante. Muchas veces las mamás tienen ese miedo, ese temor a quitar la leche o el biberón, pero están viendo que el bebito está con reflujo, con estreñimiento, con sufrimiento, distensión, etcétera. La leche no es de vaca, no es un alimento indispensable para nuestra salud. Hay muchas cosas que podemos utilizar y muchas otras alternativas.
Y obviamente, pues aumentar el consumo de fibra, conocer lo que estamos comiendo también, pensar que cada vez que metemos un alimento a la boca, estamos generando un cambio tanto químico como físico en nuestro cuerpo. Hay que hacer actividad física constante pero no extenuante, 3 a 4 veces por semana, y sobre todo en este caso de salud gastrointestinal hablamos de ejercicio aeróbico, caminata, bicicleta, natación, etcétera. Controlar el estrés, que es un punto también básico, aunque es difícil en este momento. Y se puede llevar a cabo exámenes de laboratorio, les decía, como el ALCAT test, para ver cuál es la hiperreactividad de nuestro cuerpo ante ciertos alimentos y llevar a cabo un plan en compañía, por supuesto, de un nutriólogo o un médico especializado. ¿En qué orden se deben recorrer estos 4 pasos? Bueno, primero hay que remover, es decir, el estreñimiento, decíamos agua, utilizar fibra y suplemento de potasio y magnesio, por lo menos 4 semanas. Remover los microbios, ya les mencioné algunos de los elementos. Se puede utilizar antibióticos en caso de una infección, obviamente, ¿verdad? Pero siempre bajo supervisión del médico. Remover alimentos dañinos, reemplazar, descubrir la duración de este paso haciendo y repoblar nuestra flora intestinal, los probióticos, sobre todo, por ejemplo, con glutamina, con sábila, con omega 3 y zinc. Entonces, estos serían los pasos y vean ustedes cómo el plan de salud gastrointestinal, su duración aproximada es de 8 semanas. En realidad son 3 meses lo que se requiere para lograr un óptimo funcionamiento, pero siempre es reconfortante ver cómo se recupera la salud en este tipo de situaciones. Muy bien, pues eso es la plática de hoy. No sé si tengan alguna pregunta, pueden abrir sus micrófonos y con mucho gusto podemos hacer alguna duda que tengan al respecto.